Anspruch von 82 Jahren. Anspruch von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, vamos a hablar de temas de actualidad fundamentales para mi gusto, como es la inmunidad, la baja de inmunidad, la buena inmunidad y el estrés. Como les decía en el avance, todo el mundo habla del estrés. Hasta los médicos dicen, no, usted lo que tiene es un pico de estrés. Usted tiene estrés. ¿Qué quiere decir el estrés? Porque se le atribuye actualmente la piedra filosofal. Se le atribuye como fuente de toda la patología humana. ¿Será así? Vamos a ver, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el doctor José Luis Bonet. Lleva un apellido célebre. Bonet era el profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal en Medicina, bueno, y el padre de esta actriz exquisita que fue Beatriz Bonet. Es lindo es mezclar lo científico con lo artístico, que es el psicoanálisis, por ejemplo. Si uno no tiene un talento artístico, no es buen psicoanalista. Entonces, todos hablamos del estrés, de la inmunidad, pero hoy vamos a hablar en serio con este doctor que se las trae. Médico, psiquiatra, director de la maestría en psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro y un tipo que tiene muy buena formación. Como digo yo, hay que estar muy bien formado y tener talento y tener ganas de ser generoso y escuchar al otro y poder entenderlo. Son un complejo de cosas que sobredeterminan quién es un buen profesional y quién no lo es. Y los pacientes lo sienten, no lo sienten. Todos somos pacientes y hemos sido pacientes y bueno, es inevitable la enfermedad con la vida, ¿no? Lo que no se puede poner en palabras se pone en el cuerpo y no todo se puede poner en palabras porque no todo se hace consciente, con lo cual el cuerpo actúa de chivo expiatorio de todo lo que no puede ser puesto en palabras, todo lo que no puede ser consciente. Muchas gracias por los mensajes, contesté los mails, me falta contestar los mensajes de voz, algunos. Y algunos no dejan los teléfonos, no dejan los nombres o hablan muy rápido y bueno, si reiteran el llamado bien clarito, yo contesto el llamado como digo siempre. Luego de la pausa vamos al encuentro con el doctor Bonet. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo baeta, tú eres rubio, yo tonta. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina.
Boulevard Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tal cual le dije, acá estoy con José Luis Bonet. ¿Cómo te va? Muy bien y muchas gracias por la invitación, Luisa. Los Luises. Somos de buena calidad, los Sí, Luises. sobre todo para hablar un tema que, bueno, a mí me interesa mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que estás investigando sobre estrés? Y mira, yo, como te dije, hoy, digamos, trabajaba de psiquiatra en la clínica de Jorge García Badaraco. Claro. Y en esa época empezaron a presentarse los primeros pacientes con SIDA y HIV. Entonces yo hice digamos, empecé a tener, como era clínico y a la vez psiquiatra, me empezaron a derivar en la clínica los pacientes que venían con HIV. HIV, claro. En aquella época, Qué buena combinación, ¿no? La clínica con la psiquiatría. antes del descubrimiento del tratamiento con 3 drogas. O sea que en general eran pacientes, los primeros pacientes que aparecían, que eran muchachos muy jóvenes, homosexuales, compulsivos y con el cerebro destruido. Y ahí recién se empezaba a estudiar la relación entre el virus y el cerebro, digamos, ¿no? Y ahí empezó... Y ahí se puede descubrir muy claro la relación entre el estrés, la inmunidad y la enfermedad. En esa época se morían casi todos. Claro, sí. Ahora que los pacientes saben que hay tratamiento, en general no se muere casi nadie. No, al contrario, se transformó en una enfermedad crónica, digamos, que hay que tenerla controlada. Pero entienden, cuando la gente sabe que hay una posibilidad, no se muere más. Quiere decir que, como dije siempre, yo también fui clínica, psicosomatóloga, psiquiatra, psicoterapeuta, bueno, todos los títulos. Yo siempre dije, el 80% de la población se muere por ansiedad y por angustia. Para mí eso baja la inmunidad. A ver, para vos. Mira, lo que se dice habitualmente es que el estrés baja la inmunidad. ¿Qué es el estrés, doctor? Bueno, el estrés es una forma de describir cierto funcionamiento corporal y mental, cierto funcionamiento humano, que, digamos, se enciende, digamos, que es necesaria para mantener la sobrevida, la supervivencia y el equilibrio, digamos, ¿no? Antes se decía que era una reacción de alerta. Claro, eso es lo que tiene la palabra estrés, que es una palabra ambigua, que designa, por un lado, los estímulos que disparan la reacción y la reacción del estrés. La misma palabra para las dos cosas. Claro. En realidad es un proceso que se inicia con un estímulo externo o interno que despliega primero, después de una evaluación del psiquismo, que se llama procesado psicológico de los estímulos, Sí. dispara una reacción física, conductual, emocional, etc. ¿Y quiénes son los encargados de, digamos así, desplegar la noticia de que hay una amenaza o un peligro, ¿no es cierto? 3 sistemas fundamentales de comunicación del organismo, que son el sistema endocrino, es decir, las hormonas llevan la noticia por todo el cuerpo, el sistema nervioso periférico, es decir, el sistema autonómico, el simpático y el parasimpático, y el sistema inmune. Son como los 3 sistemas que, digamos, despliegan la reacción de estrés bajo la coordinación del cerebro. El hipotálamo estaba muy afectado, es el que coordinaba, en mi época por lo menos, no sé, las nuevas cosas, el hipotálamo coordinaba el sistema simpático y neurosimpático, parasimpático. Sí, vos viste que ahora se dice que el cerebro funciona
no es que funciona de a partecitas. Claro. Funciona en circuitos más grandes. En y conjunto. el hipotálamo es parte del circuito del estrés. ¿Sí? Y está muy, hasta donde nosotros investigamos, íntimamente ligado a los afectos y a sí. las emociones. Bueno, ahora ese papel fundamentalmente lo tiene la amígdala, que es una zona del cerebro muy asociada al hipotálamo. Claro. Primero se activa la amígdala, ¿no es cierto? Hoy charlábamos, las personas muy ansiosas, la amígdala es hipersensible, está permanentemente disparando las neuronas amigdalinas y hace que la persona esté alerta, ¿no es cierto? Y cuando uno está alerta, cualquier estímulo es vivido como una amenaza, ¿no es cierto? Esto es fundamental, voy a subrayar lo que dice José Luis, porque cuando uno está muy sensible, está muy en alerta, y cualquier estímulo mínimo, mediano o máximo es recepcionado como una amenaza. Entonces la gente está tensa. Claro, puede ser o un hecho o una palabra. Claro. Una palabra o una sensación corporal. Claro. ¿No es cierto? Un dolorcito. La persona que está muy alerta, ese dolorcito se transforma en un cáncer. Claro. Es una interpretación catastrófica de un hecho no demasiado importante. Yo digo que es como una reacción alérgica. Y ¿Te claro, acordás la sí. definición de alergia? Claro, es una reacción exagerada a un estímulo común. Claro, exactamente. Y aparte el anagrama de alergia es alegría. Ah, mira. Con lo cual, fíjate vos que es bien de neuróticos, que no podemos sí. tener alegrías. Ahora, muy sostenida, digamos. Claro, con respecto a la inmunidad y el estrés, habitualmente se dice el estrés baja las defensas, pero no es del todo así. ¿Ah, no? No, porque el estrés tiene el sistema inmune, la respuesta inmune tiene dos ramas fundamentales. A ver. Una que se llama innata, ¿no es cierto? Y otra que se llama adquirida. La rama innata, ¿no es cierto? Sería como, también se la llama como proinflamatoria, es una reacción de ciertas células inmunes que se activan muy rápidamente. ¿Pero qué es genético eso? No, eso es fisiológico, normal. Normal. Es parte constitutiva del sistema inmunológico. Serían Pero como, vos decís suponete, que todas las constituciones son iguales. No. No. No, el sistema inmunológico tiene dos ramas. Así como el sistema autonómico tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático, Sí. el sistema inmune tiene dos ramas. Sí. La inmunidad natural, ¿no es cierto?, o innata. Pero y la eso inmunidad te quiero adquirida. preguntar, si lo innato tiene que ver con una cosa ya genética o hereditaria o congénita, o cómo lo estudiaron ustedes, no sé si lo estudiaron. Bueno, pero este es otro tema. Estamos hablando, o sea, hay cosas que son, estamos hablando de genética, digamos. Esto me querés decir vos. Este es el Genético, nombre. hereditario, congénito, se formó en el útero. Si Hay esto cosas que innato viene ya con el bebé. Hay cierto formato que traemos de fábrica, digamos. Claro, eso. Ahora, hace unos 15 años que se empezó a hablar de lo que es la epigenética. ¿Esto qué quiere decir? Que el ambiente puede modular la expresión de ciertos genes. No modifica el formato, pero sí modifica que algunos genes se activen y otros no. Y que algunos genes se activen o no, de eso va a depender muchas funciones corporales. Por ejemplo, la respuesta de estrés. Está muy estudiado a partir de la década de ¿Y por qué se 90. hacen todos los que desconocen este tema tan fundamental? Pues si está tan estudiado, nosotros lo venimos diciendo desde Freud. Claro, Freud lo dijo. Lo que pasa es que ahora sabemos cuál es el mecanismo. Freud dijo, el ambiente afectivo, las series complementarias, el vínculo materno, dijo Freud, el vínculo materno, digamos así,
complicado o no, no tener un buen vínculo materno, produce enfermedad mental en el futuro de ese chico. Lo que ahora sabemos es cómo ese vínculo se mete adentro del cuerpo y cuáles son los mecanismos y las vías biológicas a través de la cual se produce la enfermedad mental en la adultez. ¿Me explico? Pero ¿y Freud hay lo forma dijo de interceptar eso? totalmente, sí. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, hay formas que tienen... Claro, pues esto puede sonar un poco determinista, pero no es así. Hay formas de modificar. Por ejemplo, la psicoterapia. Es Esa es decir, una. el psicoanálisis, vamos a decir, porque la psicoterapia no modifica nada. Bueno, Psicoanálisis. eso daría, Bien hecho, aparte. daría lugar para, digamos... El para- inconsciente y la genética están ahí, ¿eh? La otra forma de modificar es los fármacos. Los fármacos. Y la otra forma de modificar eso son, en este momento se estudia mucho lo que llaman las terapias mente-cuerpo, es decir, la posibilidad de modificar la función corporal y, ¿Qué es la terapia mente-cuerpo? por Más que ejemplo, el psicoanálisis. yoga, el tai chi, la meditación, Sí, esas terapias ayudan. que están Son teniendo... complementarias. están Pero teniendo- si vos, José Luis, no vas a las bases constitutivas, psicogenéticas del ser humano, no se cura ni revierte nada. Son 52 años de experiencia. No, seguro que sí. No, no. Eso es muy importante. Esto es así. Sí. Y de todas las terapias, Ahora, ¿sabes qué? Es muy importante la manera que reaccionamos frente a las situaciones de la vida. y claro, Y eso es posible de modificar. Podemos tener una mejor reacción, más adaptativa o menos adaptativa, ¿no? pero cuando es hecho desde la periferia del ser humano, yo no veo realmente te digo, interpretando un sueño para ver cómo es, vos ves gente que parece que está con la túnica naranja y coso, y está haciendo yoga y meditando, y vos analizás un sueño y hay violencia asesina. Y eso, tarde o temprano, se va a despertar. Sí, posible, sí. Sí. Esa es mi experiencia, ¿no? Ahora, por eso te decía, el tema del estrés y la inmunidad hay que tener cuidado, porque en el estrés agudo, la rama natural se activa, como se activa el sistema nervioso simpático y las hormonas del estrés. El sistema inmune también se prepara. Esta rama natural sería como el policía de la calle. Claro. Lo primero que reacciona, que es una reacción no demasiado dirigida, pero es muy rápida. Sí. En el estrés, esa rama se activa. Ahora, agudo, si el estrés permanece crónico, sí se altera la otra rama, que es la rama adquirida. Adquirida. Que esas son células, se llaman linfocitos, especializados en determinadas funciones. A ver. Serían como el cuerpo, suponete, ¿cómo se llama? Los bomberos, o la brigada antiexplosivos, o SWAT. Claro, SWAT. SWAT. Serían como cuerpos especializados que van a, digamos, trabajar en determinadas funciones corporales. Esta inmunidad adquirida es la que se altera en el estrés prolongado. Esta, la natural, se activa. Esta se altera. Entonces, ¿Y cuando se uno dice, altera cómo? y bueno, se altera porque hay ciertos linfocitos que funcionan menos, entonces Pero mal, bien, ¿cómo se altera? funcionan mal. Ah, Entonces, por eso que el estrés crónico se va sumando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo y va generando como lo que se llama una sobrecarga, ¿entendés? Es como, suponete, qué sé yo, como el aire acondicionado, que se le rompe el termostato y funciona todo el tiempo el motor. claro. Llega un momento que eso produce un desgaste de los materiales, enfermedad y muerte.
Es Claro. un costo. Pero hay psicofármacos o fármacos que impidan esta distorsión de Sí. lo adquirido. ¿Cuáles son? Hay algunos fármacos que mejoran, que disminuyen, digamos, la activación de la rama natural, digamos, sí. y digamos que tienden a mejorar la acción de algunos grupos celulares, linfocitos adquiridos. Los que más se han estudiado son, por ejemplo, los llamados, mal llamados, antidepresivos, Ajá. porque se los llama así porque fue la primera función que se les descubrió. Ah, mira. Pero una de las funciones fundamentales de esos fármacos Sí. es disminuir la activación de la amígdala y disminuir la hiperactividad del hipotálamo. Y por lo tanto disminuye la acción de un centro del cerebro que se llama locus coeruleus, que es donde están las neuronas simpáticas. Entonces damos esos fármacos y es como que ese circuito que está funcionando todo el tiempo sin regularse recupera el... Por eso se están dando estos mal llamados antidepresivos a la noche, que yo nunca entendí porque lo están dando de noche. Bueno, Cuando hay siempre algo- le hemos dado a la mañana. Sí, pero hay algunos antidepresivos que tienen un efecto en el sueño. Esos son los que se dan de noche. ¿Cuáles? Y por ejemplo la mirtazapina, La clorimi- mirtazapina es fuerte, ¿eh? la clorimipramina, ¿no es cierto? Esas son que tienen un efecto secundario, digamos, en el sueño y produce un sueño muy fisiológico. ¿En serio? Sí. Es un capo el José Luis, ¿no? Me lo vendieron así, me lo vendió el doctor Tadeo Pinto, que también lo invitamos y ya lo conocen. Y realmente sos un placer en serio. Te agradezco mucho. Pero... Pero te vamos a invitar a otro programa y vamos a... Vos sabés que con el doctor Roberto Abdala... Ah, sí, lo conozco mucho. Siempre el interrogante es, ¿podemos mejorar, cambiar y que no evolucione lo que ya viene programado genéticamente? Siempre lo pongo contra la pared en ese tema. Y vos decís que sí, lo decís tan tranquilamente. Nosotros, yo digo, son proteínas los genes, Sí. ¿no? Sí. Son, se licúan en agua. ¿Por qué la palabra, por eso te digo el psicoanálisis, que es la que llega más profundo, no puede cambiar, revertir o impedir que ese compromiso ya sellado orgánicamente se desarrolle? Lo que pasa es que ahí la genética ha avanzado muchísimo. Entonces se asocia genética con una cosa sellada, cerrada, y no es así. No es así. Los genes tienen dos funciones. Una función que es replicar células unas iguales a otras y otra función que se llama transcripcional, que es una función, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, que yo estoy hablando, Sí. en mi cerebro se prenden, se activan millones de genes. Obvio. ¿Te das cuenta? Eso es funcional. Eso es precioso. Y que llegue a través de tus investigaciones y de las mías y de otra gente que investiga lo psicosomático, todas las enfermedades son psicosomáticas. Pero la gente se confunde. No dice, pero esto me lo desató tal problema. Pero una vez desatada la enfermedad, hay que tratarla. Así es. Te vamos a invitar de vuelta. Te agradezco mucho. José Luis, Muchas gracias, La cómo verdad, no. la verdad que es como una enciclopedia. Esto es de Muchas gracias. Silvia Blanco, de Mirá. Bombonerías Normando, Qué lindo, qué rico. que veo que disfrutás vos de la vida y de las cosas ricas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Y luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo baeta, tú eres rubio, yo tostá. Tú de Sevilla a la Llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que ver.
el color y la estatura con las cosas del querer. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día, Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, pa' que no Qué pierdas placer, ¿no? Para mí es una sinfonía. Para los músicos, la gente que le gusta la música, realmente cuando escucha una sinfonía es un placer enorme. Realmente creo que se activan todos los circuitos del placer, todas las serotoninas, las oxitocinas, las endorfinas, todas, y como decía José Luis, se prenden y se apagan todas las lucecitas de esta maravilla que es nuestro aparato mental, cerebral, en sus bases. Realmente el tema de la inmunidad da para 100 programas más con José Luis, y el tema del estrés también. Esa ambigüedad que José Luis dijo con la misma palabra. Tenemos la alerta que pone, él no lo dijo, lo agrego yo, la alerta que pone en movimiento todas las defensas que uno necesita, y cuando uno está exagerando el estrés, se inhibe y se paraliza. Esa es la otra cara de la misma palabra. Entonces, todo el tema de la genética, que lo hemos hablado mucho, porque es un tema que a mí me interesa mucho, en el sentido que si no viene desde arriba y te dicen, si tienes este gen vas a tener esta enfermedad. No, no es necesariamente así. Bueno, la seguimos la semana que viene. las cosas de la vida son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo total. tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real.